Digo, entonces, debemos contemplar en todas partes a Dios, y contemplarlo como Él es, pero también en sus efectos. ¿A qué efectos nos referimos? Son las conducciones y las disposiciones tomen, por de Dios. Ejemplo, algún acontecimiento de su quehacer cotidiano. ¿Qué me dice la fe? Dios está detrás. Él lo ha querido, lo ha dispuesto o lo ha permitido. También sobre esto quiero hablar después más in extenso. En segundo lugar, dijimos, tenemos que hablar con el Dios que está presente de ese modo. ¿Qué debemos hablar con Él? ¿Y cómo debemos hablar con Él? Sobre este punto ya les he dicho muchas cosas. Tiene que ser un trato original y genuino, un trato vivo entre ambos. Así, puedo presentarle a Dios mis peticiones, puedo adorarlo y, sobre todo, debo aprender a darle gracias. Este es el punto práctico que quisiera destacar especialmente esta noche. ¿No creen que el hombre de hoy ha desaprendido el dar gracias? Ya no conocemos más el muchas gracias. Incluso si lo decimos pro forma, en la mayoría de los casos el corazón no acompaña. Quiero contarles un par de ejemplos. Una persona viaja en tranvía, era allá, del otro lado del océano, pero aquí sería probablemente algo semejante y habla después con el cobrador de billetes. Ambos conversan sobre diferentes cosas. De pronto, la persona plantea al cobrador la siguiente pregunta: dígame, señor, ¿cuántos de los que entran y salen del tranvía le dicen alguna vez menor que muchas gracias? Digo, cuando usted entrega el billete y recibe el dinero, ¿cuántos le dicen muchas gracias? El cobrador piensa, pero no encuentra una respuesta. Dice entonces el pasajero, quiero ayudarle. ¿Será tal vez 1 de cada 10? No, no. Responde el cobrador. ¿1 de cada 20? ¿Qué va? Digamos, entonces, 1 de cada 25? Pues, sí, es posible que esa cifra de aproximadamente en lo cierto, 1 de cada 25. Y continúa el cobrador, sí, y no es solo así en este caso. ¿Cuántas veces sucede que los pasajeros no cierran la puerta? Y cuando voy yo y la cierro, no puedo recordar que alguna vez alguien me haya dicho muchas gracias. ¿Se dan cuenta de qué se trata? Muchas gracias ha sido tachado del diccionario moderno, del diccionario de la lengua. El pasajero contó más tarde el caso a un maestro. Este le respondió, es evidente. Tengo a tantos niños y a tantos padres. Soy yo el que agradecería si los padres vinieran y me dijeran, muchas gracias. Menor que agradezco por el muchas gracias. No es que quiera que me agradezcan, pues lo que hago es simplemente mi deber, debo dictar clases. Si las he dictado, asunto concluido. Pero, muchas gracias. De eso nadie quiere saber nada. Una tercera persona escuchó la conversación, era un funcionario. Y los tres se pusieron a discutir. También el funcionario llegó a la siguiente conclusión: lo que yo hago es obvio, ¿con qué objeto se me ha de agradecer? Cumplimos nuestro deber. Y cuando hemos cumplido con nuestro deber, se acabó el asunto. Permítanme señalarles que fría es la vida oficial en el mundo actual. Tal vez, el menor que muchas gracias se haya salvado en la vida privada. Tal vez. Quisiera contarles otro pequeño ejemplo. Es una leyenda de la Edad Media. Por supuesto, una vez más, se trata de una leyenda. Pero la idea que se esconde detrás de ella es digna de tomarse en consideración. Se cuenta que un hombre había caído en un pozo. La Edad Media solía utilizar con gusto este motivo. Pues bien, ¿qué sucedió entonces allá abajo? Había un león y una serpiente. Ambos animales se inspiraban tanto temor que ninguno de los dos le hacía nada al otro. Ahora cae el hombre en el pozo en medio de los dos animales. Y como los animales tenían tanto miedo uno del otro, tuvieron también miedo del hombre que había caído. Era un capitalista rico, no la serpiente ni el león, no, el hombre era capitalista, y gritaba todo lo que podía. Alguien tenía que sacarlo del pozo. Tengan en cuenta que estoy contando una leyenda, pero hay motivos valiosos en ella. Posteriormente pasó por el lugar un hombre muy pobre. Según el relato, este escuchó el lamento que venía de allá abajo, se asomó y vio a los tres personajes en el pozo. Como es natural, primero se dijo, pues buen provecho. No metas los dedos en este asunto, es demasiado peligroso. Pero después se dedicó a observar un poco la situación que reinaba allá abajo. Así fue como notó que los tres tenían miedo uno del otro. No se hacen ningún daño, se dijo, tampoco tú tienes por qué tener miedo. Entonces, fue a por una escalera y la trajo. El primero en subir por la escalera fue el león,
que pasó muy feliz de largo y le dijo, muchas gracias. Después vino la serpiente, que también pasó reptando junto al hombre y dijo menor que muchas gracias. El último en subir fue el capitalista. Temblaba como una hoja, y juró, le haré un regio regalo. El pobre regresa entonces a su casa y espera. Espera el regio regalo. No pasa mucho tiempo, que alguien golpea a la puerta. ¿Quién viene? No el capitalista, sino el león. El león acababa de robar un cabrito y se lo entrega al pobre. Debía ser un agradecimiento. A continuación, se marchó. No pasa mucho tiempo, que vuelven a golpear a la puerta. ¿Quién viene? La serpiente. El hombre no tiene miedo de la serpiente. Pero, ¿qué quiere ella? La serpiente robó un anillo de oro. Pero era un menor que muchas gracias, la serpiente dejó el anillo al hombre pobre. El hombre se dijo, entonces, pronto vendrá el regalo regio. Espera y espera, pero no viene nadie. Finalmente, junta coraje y dice, sé dónde vive ese hombre. Era un gran palacio. El pobre golpea a la puerta, le recuerda al rico quién era él, pero la respuesta son gritos, ¿qué se le ocurre?, le dice el rico. Y que si no se marcha de inmediato lo denunciaría a la policía por allanamiento de domicilio. Pero el hombre no se dejó echar. El capitalista llamó entonces a la policía, y el pobre hombre terminó enjaulado. Ese fue el muchas gracias. Es solo una leyenda, ¿verdad? Pero ustedes entienden qué quiere decir. Verán, la verdadera gratitud entre los seres humanos es un hecho infrecuente. Es decir, los animales son más agradecidos que los hombres. Pero quiero contarles otro pequeño ejemplo. En este caso no es una leyenda sino historia real. Uno de los mártires de los primeros siglos del cristianismo va a ser arrojado a los leones en la arena. Se abren las jaulas y los leones saltan a la arena para apresar a sus víctimas. Pero, de pronto, se produce una situación muy peculiar. El joven mártir que debe ser desgarrado por los leones está ahí de pie, y el león que va a saltar sobre él se queda de pronto quieto. Pero, ¿qué quiere el león? De pronto, es tan manso, mueve la cola y da vueltas en torno al mártir rozándolo afectuosamente. ¿Qué ha pasado? Una vez, cuando el león era aún pequeño, pisó una espina, y el mártir por compasión se la quitó. ¿Entienden lo que quiero decir? Los animales son a menudo mejores que nosotros, los hombres. Por supuesto, ahora tengo que pedirles que primeramente revisen si es verdad que la gratitud desaparece cada vez más del trato oficial entre los hombres, y que solo se ha conservado todavía en el trato privado. Si así es, y en la medida en que así sea, tenemos que preguntar dónde puede estar el motivo. Quiero enlazar ahora dos expresiones y decir, hoy en día vivimos, primero, en un tiempo mecanizado, y segundo, en un tiempo oficializado. Enseguida les explicaré qué quiero decir con esto. ¿Qué entiendo por un tiempo mecanizado? Tienen que imaginárselo aproximadamente así. Muchos hombres de hoy viven no solo junto a la máquina y con la máquina, sino que la máquina ha entrado en su interior, se han convertido ellos mismos en una pieza de una máquina. Viven como si cada uno fuese una pieza de una máquina. Y cuando ese es el caso, ¿qué tienen que ver entre sí una pieza de máquina con otra? Cada una cumple su maldito deber y obligación, y, después, se acabó. Una pieza de una máquina no le dice a la otra menor que muchas gracias. Cuando una pieza ha perdido su utilidad, se la reemplaza, y se acabó el asunto. ¿Entienden el motivo al que me refiero? Como vivimos en un tiempo tan mecanizado, sobre todo en el plano oficial, las relaciones humanas primordiales han desaparecido, y por eso, no hay más menor que muchas gracias. El tiempo mecanizado deja al hombre sin alma, y como no tiene alma, no tiene tampoco gratitud. En segundo lugar, digo que vivimos en un tiempo oficializado. ¿Qué significa, menor que tiempo oficializado? Ustedes conocen la expresión, hoy tenemos derechos humanos. El trabajador grita, derecho, derecho, derecho. Tengo este y aquel derecho. Todo está orientado solo hacia el derecho y el deber, ¿verdad? ¿Pueden entender ahora los ejemplos que les he dado al comienzo? ¿Qué dijo el maestro? No espero agradecimiento alguno, he cumplido mi deber. Con eso, el asunto se había acabado. Recibo mi dinero por hacerlo, y se acabó el asunto. Ahora haced lo que queráis. Lo mismo dice el funcionario. Donde todo está orientado solo al deber y al derecho, de pronto, todas las relaciones humanas se han roto. Quiero contarles otro pequeño ejemplo de otro funcionario de Berlín. Su tarea era marcar los billetes cada vez que la gente pasaba.
Y estaba muy irritado por el hecho de que todo era tan mecánico e impersonal. Todos pasaban a su lado, seguían su camino y ya está. Muchas gracias. Ni se les ocurría tal cosa. Estaba tan irritado en su interior por este estado de cosas que se dijo, haré un experimento. Contaré con exactitud cuántas personas pasan por aquí. Y cuando llegue el número 1001, si nadie me ha dicho muchas gracias, ese número 1001 recibirá una bofetada. Así pues, el funcionario contó, y de los 1000 que pasaron no hubo ni uno solo que dijera la más mínima palabra de agradecimiento. De pronto, se produce una aglomeración. ¿Qué ha pasado? El funcionario propinó una bofetada al número 1001. Le dio de lleno, en medio de la mejilla. Como ven, de este modo les he esbozado un cuadro de nuestro tiempo. Es verdad que tenemos obligaciones y también derechos unos frente a los otros. Pero, es correcto que diga, el que está frente a mí ha cumplido su deber, y san se acabó. Yo cumplo mi deber, tú cumples tu deber. Tú te vas para allá, yo me voy para el otro lado, y se acabó el asunto. Yo les pregunto, ¿notan qué es lo que falta aquí? Este es el punto en torno al que lucho ya desde siempre, que veamos a Dios detrás de todas las cosas. Si tacho a Dios de la vida, queda claro que, con el tiempo, todos llegamos a decir, tú has cumplido tu deber, yo he cumplido mi deber. Vete tú para allá, que yo me voy para el otro lado, y el asunto se ha acabado. ¿Recuerdan cuántas veces les he dicho que tenemos que ver a Dios en todos los acontecimientos, en la cúspide de cada acontecimiento? Si así lo hacemos, Dios estará también presente en todo. Aunque el otro cumpla conmigo solo su deber, Dios realiza ese deber a través de él para mí, por amor de mí. Él lo hace por amor. Si de nuevo viéramos en mayor medida esta realidad, si viéramos a Dios detrás de todas las cosas, también detrás de todos los hombres y de todos los actos, nuestra vida, también la vida actual recobraría de nuevo mucho más calidez. ¿A quién tenemos que dar gracias, entonces? El primer agradecimiento pertenece a Dios, pero el segundo pertenece al ser humano que se deja impulsar por Dios para cumplir para conmigo el deber de amor. Por eso pienso que todos deberíamos aprender a decir de nuevo mucho más, muchas gracias, también en la relación con Dios. No tenemos que tomar todo como evidente que tengamos que comer y que beber, ni decir tampoco, yo mismo me lo he ganado, yo mismo me he inquietado y me he movido. Dios está detrás de todo. Por eso, debo aprender a decir de nuevo, que Dios te lo pague. 5 Y aprender a decir, por cada éxito en los negocios, menor que muchas gracias. Por supuesto, también debo aprender a decir muchas gracias por todo sufrimiento que Dios me envíe. Pero pienso que también tenemos que educarnos para volver a tener un corazón agradecido frente a los hombres. No decir siempre solamente, es tu deber, y basta. Aprender a decir gracias de corazón. El hombre es también un instrumento en manos de Dios. Y si ha cumplido su deber, Dios ha hecho para mí también a través de ese hombre una acción de amor. ¿No piensan ustedes que deberíamos educar de nuevo desde el comienzo a nuestros hijos a ser agradecidos? Por eso es probable que ustedes se lo hayan dicho ya a sí mismos. ¿Cuántas veces tenemos que admitir, cuando nos hacemos más viejos, que, poco a poco, resultamos molestos a nuestros hijos? Tal vez nosotros mismos tengamos la culpa, porque no hemos educado a nuestros hijos a ser agradecidos. Se cuenta de un hermano capuchino, 6 hombre de vida santa, que había adquirido la costumbre de decir gracias por cada mínima pequeñez, y no solo de palabras sino de corazón. El agradecimiento brotaba de un corazón agradecido. Con el tiempo, se le puso un apodo, hermano Deo Gracies. Ese debería ser también el orgullo de todos nosotros, todos somos hermanos y hermanas de la orden Deo Gracies. Tienen que pensar, por ejemplo, cuando van en el coche, ¿de qué tendría que haber dicho ayer a Dios Deo Gracies? Es toda una cadena de actos por las que tendría que haberle dicho Deo Gracies. De Santa Catalina de Siena se cuenta que, una vez, asistió a una enferma de cáncer. La mujer estaba terriblemente enferma y había causado todo tipo de molestias a Santa Catalina. Y la gratitud de la enferma consistió en difamar a Santa Catalina por todas partes. Así, la madre de Santa Catalina fue después a ver a su hija y le dijo, «Estás loca, no me vayas nunca más a ese lugar». «Oh», dice Catalina, ¿es que voy a hacer menos el bien porque los hombres sean malos? ¿Acaso el Señor abandonó su obra de salvación por ser despreciado y difamado? Como ven, en la práctica esto significa que no hay absolutamente nada por lo que no pueda y deba dar las gracias.
De San Vicente Palati 13 cuenta, me parece que ya se lo he dicho a ustedes alguna vez, que solía dividir su pan en trocitos con forma de dado. Por supuesto, no es que ahora debamos imitarlo. No tenemos tiempo para ello, ¿verdad? Tenemos que apresurarnos para terminar. Pero pienso que la actitud que se esconde detrás de la acción es valiosa. ¿Qué quería decir Vicente Palati con esa acción? Cada pedacito me impulsa a dar gracias a Dios. En nuestro caso es así. Durante ese tiempo tenemos que mirar televisión. ¿Dar gracias a Dios? No, tragar rápido la comida y, después, televisión. ¿Comprenden qué significa caminar con Dios a través del quehacer cotidiano? Es sumamente simple si lo hacemos de este modo. No necesitamos para ello leer libros, no necesitamos ir a propósito a la iglesia, solo tenemos que mantener el contacto interior con Dios y conservar un corazón agradecido. ¿Lo entienden? Hablar bien a menudo con Dios. Pero ahora no deben pensar que debiéramos hacerlo siempre con la boca. No pensar, ahora como, y después muevo los labios y digo, gracias, muchas gracias. No, no, no. El corazón dice muchas gracias. Se trata del corazón. Esta es la auténtica, sencilla y sana santidad de la vida diaria. Y eso es adecuado para mí, sea yo casado o soltero, sea varón o mujer. Esto es lo que quería decirles rápidamente a fin de que tuvieran también un estímulo práctico para esta semana. Permítanme pedirles una vez más, háganlo, piensen de que tienen que agradecer todavía, donde han olvidado hacerlo. Por ejemplo, si esta noche están juntos, cuando se van a dormir, piensen, ¿de qué tenemos que agradecer hoy? Ya han oído decir una vez de San Ignacio X que, en una ocasión, propuso que se pensara cuántos panes con mantequilla se había comido a lo largo de la propia vida. Piensen si todos esos panes que he comido yo solo cupieran en este lugar. Tienen que pensar qué significa. ¿He dado alguna vez gracias por eso? Es siempre lo mismo, el quehacer cotidiano habitual tiene que estar empapado de Dios. Y eso es santidad verdadera. Podrá ser que todo esto funcione en cierta medida cuando se trata de beneficios directos, que se pueden tocar con las manos. Pero piensen, de pronto, sucede una gran desgracia. Por ejemplo, se me arrebata el honor, o se me arroja de mi cargo y de mi medio de subsistencia a la calle. Ahora estoy en la calle, solo. Seguramente, en ese caso es naturalmente más difícil decir menor que muchas gracias. Y sin embargo, hay que aprender a hacerlo también en ese caso. Con eso llego al segundo punto. Quería decirles algo acerca de lo que debemos hacer para que Dios nos regale la gracia de verlo y de hablar con Él en todas partes. Ayer les dije ya que, para eso, le pedimos a la Santísima Virgen que desde nuestro santuario nos implore el Espíritu Santo con sus 7 dones. No sé si saben qué se entiende por los 7 dones. Por lo común no sabemos nada de esas cosas. Y aunque hayamos aprendido el catecismo, tal vez podamos decirlo de memoria, pero no lo entendemos. Permítanme preguntarles, ¿qué sentido y qué objetivo tienen los 7 dones del Espíritu Santo? Si se imaginan, permaneciendo en el mismo ejemplo, que me he visto alcanzado por una gran desgracia, a la luz de la fe sé que Dios está detrás, que Él lo ha permitido. Y ahora me esfuerzo crispadamente por decir, Dios querido, muchas gracias. Probablemente, será muy difícil que lo logre. Permítanme mencionarles otro ejemplo tomado de la historia. Piensen en los apóstoles, ¿cuál era su disposición interior antes de que el Espíritu Santo viniese sobre ellos? El Señor los envió para que hicieran pruebas de predicación 11. Después regresaron y contaron que los demonios se les habían sometido. Pero, de pronto, se ponen serios y cuentan que los hombres no habían prestado oídos a su palabra. En lugar de reconocimiento, se les había retribuido con desprecio. Pero, ¿qué habéis hecho?, pregunta el Señor. Hemos invocado rayos y truenos sobre ellos. Esa era la postura antes de la venida del Espíritu Santo. ¿Y después de que el Espíritu Santo viniera? Tienen que ver ustedes la enorme transformación que se dio en su vida espiritual. Y cuando no los escuchaban, cuando los perseguían, cuando las autoridades los maltrataban, ya no rezaban, Dios, Señor nuestro, que caigan rayos y truenos sobre ellos, sino que ahora podían decir de corazón Deo gracias. ¿Notan la gran diferencia? En el segundo caso, estaban en acción los dones del Espíritu Santo, que llegaron a invertir las leyes de la naturaleza. Tienen que recordar esto que ahora les digo como una ley. Con ayuda de la gracia habitual podemos arriesgar algún vuelo que otro, más o menos como lo hace una gallina, que, aleteando, consigue elevarse un poco y descender.
Eso es lo que logramos con la gracia habitual, ¿verdad? Aletear un poquito. Se sube un poco hacia lo alto. Pero si queremos ir hacia el sol, solo podemos hacerlo si el Espíritu Santo actúa en nosotros con sus 7 dones. Por eso, el día de ayer 12 reviste también una importancia enorme y de gran incidencia para nosotros. ¿No es acaso un pensamiento hermoso que podemos retener el que la Santísima Virgen obra en nuestro santuario para el tiempo actual todo aquello que obró en los diferentes lugares donde desarrolló su acción? Por eso, el santuario es nuestro cenáculo. Allí, ella pide que el Espíritu Santo descienda también sobre nosotros y nos envíe y regale sus dones. ¿Qué realiza el Espíritu Santo a través de los dones? Logra que los actos más heroicos nos resulten fáciles y que los actos lleguen hasta la hondura de la vida subconsciente del alma. Por eso, emite spiritum tuum et creabuntur. 3 Envía, Señor, tu espíritu, y entonces se dará una transformación, una verdadera transformación espiritual. Solo podemos ser transformados interiormente si la Santísima Virgen implora sobre nosotros la venida del Espíritu Santo con sus dones. Por eso los teólogos se esfuerzan también por hacer un poco inteligible el misterio de los dones. Para ello se sirven de diferentes imágenes, que quiero mostrarles ahora. Dicen, por ejemplo, que los dones son fuerzas motrices sobrenaturales o velas sobrenaturales. ¿Qué significa fuerzas sobrenaturales? Motrices tomen, por ejemplo, no sé a quién hemos de tomar, a un hombre, a un familiar que, como suele decirse, es un bebedor, un borracho, o un adúltero. O sea, un hombre arrastrado de un lado a otro por instintos enfermizos. Pues bien, en ese hombre tenemos que distinguir entre inclinación, pasión e instinto. Lo mismo podemos distinguir también en nosotros. Si permanecemos en el caso del bebedor y nadie puede tomarnos a mal que también nosotros bebamos alguna vez con gusto un vaso de cerveza, se trata de una cierta inclinación. Y me está permitido hacerlo, es una inclinación permitida, que puedo satisfacer. Más allá de ello puede haber también una pasión. ¿Qué significa que me gusta apasionadamente beber cerveza? Que, cuando huelo la cerveza, se me hace la boca a agua. Ya no hay en mí solo una callada inclinación sino un impulso fuerte. En alemán se canta, venga, la cerveza, que, de lo contrario, caigo desplomado. 14 Pero más allá existe todavía un tercer grado, en él está presente en mí el instinto. Tengo que beber cerveza. Cualquiera sea el lugar donde me encuentre con cerveza, la robe o no, tengo que beberla. Sin falta, tengo que beberla. Son instintos que hay en mí. Del mismo modo existen inclinaciones sobrenaturales, pasiones sobrenaturales e instintos sobrenaturales. ¿Qué se entiende por un instinto sobrenatural? El Espíritu Santo tiene que depositarlo expresamente en nosotros a través de sus dones. Cuando los apóstoles después de la venida del Espíritu Santo tienen el anhelo de ser crucificados, es algo que va contra la naturaleza, ¿verdad? La naturaleza no logra tal cosa. Es simplemente un instinto divino, y ese instinto divino ha paralizado el instinto de la naturaleza. ¿Entienden qué importancia tiene la fuerza motriz sobrenatural de los dones? Por ejemplo, si conocen ustedes personas apasionadas, por ejemplo, las que tienen una instintividad sexual sabe Dios que tan fuerte, que padecen del pecado consuetudinario, son muy pocos los que se liberan de ello. ¿Y por qué no se liberan? Porque no oponen las fuerzas motrices divinas a las sexuales. Permítanme utilizar nuevamente la imagen de la gallina y del águila a la que recurrí anteriormente. Sin los dones del Espíritu Santo somos todos gallinas. Ninguno de nosotros podrá volar alto. Tal vez podamos alcanzar lo más importante, cumplir los deberes más necesarios. Pero si viene el Espíritu Santo, todos nos convertimos en águilas. Entonces podemos volar hacia el sol. Entonces se va rápido y seguro hasta las mayores alturas. Pero no deben decirme ahora que esto sea solo para religiosos, para hermanas y sacerdotes. No, no. Esto es casi más necesario para nosotros que para ellos. Esta es, en efecto, la gran falta cardinal que cometemos. Siempre pensamos que es para ellos, que ellos son las águilas y que nosotros tenemos que seguir siendo gallinas. No, no, ninguno de nosotros quiere seguir siendo gallina, todos queremos llegar a ser águilas. Para eso tenemos el santuario. Emite spiritum tuum et creabuntur.
Supongan que tienen un hijo o hija que quiere ser sacerdote, hermana, o religioso. En ese caso no deben decir, ella viaja en tren expreso hacia lo alto, y yo quiero hacerlo en tren carreta y moverme un poquito hacia arriba y abajo. No, no. Mi orgullo consiste en que ambos queremos llegar igual de alto. Ella tiene que hacerlo a su modo, y yo al mío. Todos hemos perdido esa conciencia, ni siquiera sabemos que también nosotros estamos llamados a la santidad, por supuesto, a la santidad en nuestro estado. ¿Comprenden ahora lo que se entiende por dones del Espíritu Santo? Fuerzas motrices sobrenaturales. Entonces cambiamos las alas, la gallina recibe de pronto alas de águila. Esto debe obtenérnoslo con su oración la Santísima Virgen desde el santuario. Les explico otra imagen. Esta segunda imagen nos impulsa a considerar la vela. Debemos imaginarnos un bote y un barco de vela. Tienen que hacer esta distinción. En el primer caso, solo tengo que remar. Por tanto, me siento en el banco de remero y ja remar. Y si no hay ninguna corriente adversa fuerte, puedo avanzar muy bien con los remos. Pero cuando hay tormenta, cuando el agua está agitada hasta lo profundo y hay viento en contra, con los remos no logro avanzar. ¿Qué debo hacer entonces? El Espíritu Santo debe izar una vela. ¿Qué es la vela? Son los dones del Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo sopla en esa vela y solo necesito remar un poquito, que ya se avanza bien. ¿Pueden entender ahora cuál es la importancia de los dones del Espíritu Santo? Permítanme ahora retornar a la vía preguntado que comienzo. Diferencia existe entre lo que dijimos antes y lo que dijimos ayer. Antes había dicho, remamos. Somos gallinas, aleteamos. Y ayer les dije, ahora nos dejamos regalar alas de águila y dejamos que, en lugar de los remos o junto a los remos, el Espíritu Santo despliegue las velas. Entonces esperamos del Espíritu Santo la gracia de caminar con Dios a través del quehacer del día y de las situaciones más difíciles. Si queremos llegar a ser figuras vigorosas, si queremos llegar a ser hombres schoenstatianos santos en la vida cotidiana, eso no se dará sin que la Santísima Virgen utilice el santuario como cenáculo e implore para nosotros el Espíritu Santo. Quiero contarles de vuelta otro pequeño ejemplo, con tal de que pueda suponer que me he dado a entender. Es que solo puedo intentar aclararlo un poco. El Espíritu Santo tiene que seguir actuando después en ustedes. Se trata de un ejemplo, de una imagen que el santo cura de Ars solía contar gustoso a los fieles de su parroquia cuando hablaba del Espíritu Santo y de los dones del Espíritu Santo 15. Decía el santo cura que los fieles deberían imaginarse lo siguiente: tengo una piedra y, del otro lado, una esponja empapada en agua. Comiencen ahora a lavarse. Lávense primero con la piedra. Sí, inténtenlo. ¿Qué pueden lavar con ella? Esa es el alma sin los dones del Espíritu Santo. Tomen ahora la esponja llena de agua. Con ella apenas necesitan hacer algo, solo un poquito, y enseguida todo está lleno de agua. Es algo semejante a lo expresado por el Señor en una ocasión en el Evangelio. El ejemplo lo narra San Juan, el discípulo predilecto. Tienen que imaginarse que está la plaza del pueblo y, en medio de ella, está el Señor. Arriba, sobre el monte, los sacerdotes y sumos sacerdotes han realizado todo tipo de ceremonias. Pero había una ceremonia peculiar que recordaba cómo Moisés hizo surgir, mágicamente, una vertiente de agua por medio de su cayado, con el que golpeó la roca. De ese modo se repetía la ceremonia allá arriba. De un vaso de plata lanzaba agua hacia abajo. Como ya les había dicho, el Señor estaba en medio de la multitud. De pronto, dice el Señor, no solo a los que lo rodean, sino en voz alta 16. 1 Los 7